¿Cuántas versiones de una misma debía presentar al mundo antes de que alguna fuera aceptada sin condiciones? Amara Diallo se hizo esa pregunta, no por primera vez, mientras el aroma a café recién hecho y a tostada con tomate luchaba por disipar la ansiedad que se había instalado en su pequeño apartamento de lavapiés como un ocupa persistente. Eran las 7 de una mañana de abril, fresca y luminosa en Madrid, y la ciudad comenzaba a desperezarse con su habitual mezcla de prisas y murmullos. Pero en el interior de Amara la única prisa era la de su corazón, un tamborileo errático que marcaba el compás de sus esperanzas y temores. Hoy era el día, la entrevista final, luminaria creativa. El nombre resonaba en su cabeza como un mantra, una promesa de futuro brillante, la oportunidad de demostrar por fin que su talento pesaba más que cualquier prejuicio. 32 años, diseñadora gráfica y experta en marketing digital, con un portafolio que debería abrir puertas con la misma facilidad con la que el sol de la mañana se colaba por su ventana. Pero Amara sabía, con la certeza amarga de la experiencia, que las puertas, a menudo, tenían cerrojos invisibles. Cerrojos con la forma de su piel oscura, herencia de sus padres senegaleses, y con la silueta de su cuerpo generoso, que se negaba a encajar en los estrechos moldes que la sociedad, y especialmente el mundo de la publicidad, parecían exigir. Se miró al espejo. El traje de chaqueta color berenjena, elegido con esmero y no poca dificultad para encontrar una talla que no la hiciera sentir embutida ni disfrazada, le sentaba razonablemente bien. Su cabello afro, recogido en un elegante turbante estampado, enmarcaba un rostro de facciones amables y ojos grandes y expresivos que hoy brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Se obligó a sonreír. «Vales mucho, Amara. Tu trabajo habla por ti», se repitió, aferrándose a las palabras como a un salvavidas. Recordó, con una punzada familiar, aquella entrevista de hacía 2 años. Una agencia más pequeña, un puesto menos ambicioso. El director, un hombrecillo con gafas de pasta y una sonrisa condescendiente, había elogiado su portafolio con entusiasmo fingido para luego soltar, como quien no quiere la cosa. «Buscamos a alguien con una, digamos, presencia más dinámica, más enérgica». Las palabras, como dardos envenenados, la habían perseguido durante semanas. Dinámica, enérgica, eufemismos crueles para delgada y quizás blanca. Sacudió la cabeza, intentando alejar el fantasma. Luminaria creativa era diferente, o eso quería creer. Sus campañas eran conocidas por su supuesta inclusividad, por sus mensajes progresistas. ¿Sería posible que esa filosofía se reflejara también en su cultura interna? La esperanza, terca, se negaba a morir. Cogió su bolso, donde reposaba su ordenador portátil con el portafolio que era su mejor carta de presentación, y respiró hondo. El metro la esperaba, un gusano metálico que la transportaría hacia el norte, hacia el distrito financiero de Azca, hacia ese edificio de cristal y acero que albergaba sus sueños y potencialmente sus peores pesadillas. Cada parada era un recordatorio de la cuenta atrás. Plaza de España, nuevos ministerios. El reflejo en la ventanilla oscura le devolvía la imagen de una mujer negra, corpulenta, perdida entre la multitud anónima de la mañana madrileña. Una más y a la vez tan dolorosamente consciente de su singularidad impuesta. Al salir a la superficie en la estación de Santiago Bernabéu, el aire era diferente, más frío, más formal. Los imponentes edificios de oficinas se alzaban como gigantes silenciosos, proyectando sombras largas y afiladas. Luminaria creativa ocupaba las últimas plantas de una de esas torres, un faro de modernidad que a Amara le pareció de pronto inalcanzable. El hall de entrada era un espacio vasto y minimalista, mármol blanco y acero pulido que reflejaban una luz fría y difusa. La recepcionista, una joven rubia con un traje impecable y una sonrisa tan profesional como distante, apenas levantó la vista de su pantalla. «Amara Diallo, vengo para una entrevista con el señor Vega, a las 9:30», anunció, esforzándose por mantener la voz firme. La joven consultó su agenda. «Un momento, por favor». El por favor sonó más a orden que a cortesía. Mientras esperaba, Amara observó a la gente que entraba y salía. Jóvenes, en su mayoría, ropa de diseño, peinados a la última, cuerpos esbeltos que se movían con una seguridad casi insultante. No vio a nadie que se pareciera a ella. Ni un solo rostro negro, ni una sola figura que se saliera de la norma. La sensación de ser una pieza que no encajaba en el puzzle se intensificó, oprimiéndole el pecho. «Señorita Diallo, puede subir. Planta 23. El señor Vega la espera».
El ascensor, rápido y silencioso, la depositó en un universo diferente. La planta 23 era un hervidero de actividad contenida. Espacios abiertos, cristal, diseños vanguardistas en las paredes. Desde los enormes ventanales, Madrid se extendía a sus pies como una maqueta intrincada. Era impresionante y terriblemente intimidante. Una mujer joven, de aspecto amable y con una carpeta bajo el brazo, se acercó a ella. ¿Amara Diallo? Soy Sofía Romero, del Departamento de Recursos Humanos. Acompáñame, por favor. El señor Vega te recibirá en su despacho. Su sonrisa pareció por un instante genuina, un pequeño destello de calidez en aquel océano de formalidad gélida. El despacho de Adrián Vega era esquinero, con unas vistas panorámicas que quitaban el aliento. Él estaba de espaldas contemplando la ciudad cuando ellas entraron. Se giró lentamente y Amara sintió que el aire se volvía aún más denso. Adrián Vega era la personificación del éxito tal y como lo concebía el mundo corporativo. 40 y pocos años, alto, delgado hasta la extenuación, cabello rubio ceniza peinado hacia atrás con una precisión milimétrica y ojos azules, fríos como el acero. Su traje gris marengo, sin duda hecho a medida, no presentaba ni una sola arruga. Irradiaba un aura de poder y control que la hizo sentirse inmediatamente en desventaja. «Señorita Diallo, un placer conocerla finalmente», dijo, su voz profunda y bien modulada, aunque con un matiz que a Amara le resultó extrañamente condescendiente. Le indicó una silla frente a su enorme escritorio de cristal. «Sofía, gracias. Puedes dejarnos». Sofía sintió y salió, dedicándole una breve y enigmática sonrisa a Amara antes de cerrar la puerta. «Bien», comenzó Vega, sentándose y entrelazando los dedos sobre el escritorio. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, una evaluación rápida pero exhaustiva que hizo que Amara se sintiera como un insecto bajo un microscopio. Su currículum es impresionante, y su portafolio digital, debo admitir, tiene algunas ideas muy frescas. Amara intentó relajarse. «Gracias, señor Vega. He seguido el trabajo de luminaria creativa durante años y siempre he admirado su capacidad para innovar». «Innovar, sí. Esa es la palabra clave en esta industria», replicó él, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero la innovación requiere no solo talento, sino también una cierta dinámica. ¿Cómo maneja usted los proyectos bajo alta presión, señorita Diallo? Aquí el ritmo es vertiginoso. Necesitamos gente con una energía desbordante». Ahí estaba. La palabra. Energía. Amara sintió un escalofrío familiar. «Me desenvuelvo muy bien bajo presión, señor Vega. De hecho, encuentro que los plazos ajustados estimulan mi creatividad. En mi anterior puesto freelance, gestioné múltiples campañas simultáneamente con resultados excelentes». Intentó que su voz sonara segura, convincente. «Entiendo», musitó él, tamborileando con los dedos sobre el cristal. «Y dígame, ¿se considera una persona que se adapta fácilmente a diferentes culturas de empresa?» La cohesión del equipo es fundamental para nosotros. Buscamos perfiles que se integren sin fisuras, que comprendan nuestro lenguaje interno. Lenguaje interno. Otro eufemismo. Amara tragó saliva. Soy una persona muy colaborativa y creo firmemente en la comunicación abierta. Me adapto con facilidad a nuevos entornos y metodologías de trabajo. Creo que la diversidad en un equipo, de hecho, enriquece esa cultura de empresa. Se atrevió a añadir ese último punto, un pequeño acto de resistencia. Adrián Vega arqueó una ceja, apenas perceptiblemente. Diversidad, por supuesto, un concepto muy en boga. Su tono era ambiguo, casi burlón. Durante el resto de la entrevista continuó por esa línea. Preguntas sobre su resistencia, su capacidad para liderar equipos jóvenes y vibrantes, su visión sobre cómo proyectar la imagen de la marca al exterior. Cada pregunta parecía llevar una carga oculta, una insinuación de que ella, de alguna manera fundamental, no encajaba. Amara luchó por mantener la compostura, por desviar cada golpe velado con respuestas profesionales y ejemplos concretos de su trabajo. Pero por dentro, el nudo de la decepción comenzaba a apretarse. Al finalizar, Vega se levantó, extendiéndole la mano. Su apretón fue firme, pero frío. «Bien, señorita Diallo, tenemos otros candidatos que entrevistar. El proceso consta de varias fases. Sofía Romero se pondrá en contacto con usted para informarle sobre los siguientes pasos, si los hubiera». El «si los hubiera» quedó flotando en el aire, cargado de ominosas posibilidades. Amara salió del despacho sintiéndose agotada, como si hubiera corrido una maratón cuesta arriba. Sofía la esperaba fuera con una sonrisa algo forzada. «¿Qué tal ha ido?», preguntó. «Interesante», respondió Amara,
incapaz de ofrecer una descripción más precisa de la tormenta de emociones que la embargaba. Bueno, el siguiente paso, si Adrián lo considera, es una prueba técnica. Te enviaríamos un brief por correo y tendrías 48 horas para desarrollar una propuesta. Luego, si eso va bien, habría otra charla, quizás con algunos jefes de departamento también, explicó Sofía, casi recitando. Entendido. Estaré atenta a mi correo, entonces, dijo Amara, intentando sonar optimista. Los días siguientes fueron una tortura de espera y autoanálisis. Revisaba su correo cada 5 minutos. ¿Había dicho algo incorrecto? ¿Debería haber sido más sumisa, menos ella misma? La duda, ese veneno lento, comenzaba a hacer efecto. Finalmente, 3 días después, llegó el correo de Sofía. Estimada Amara, nos complace informarte que Adrián Vega ha quedado favorablemente impresionado con tu entrevista inicial. Nos gustaría invitarte a realizar la prueba técnica. Un pequeño suspiro de alivio escapó de sus labios. Quizás se había equivocado. Quizás Adrián Vega solo era un entrevistador exigente. El brief era complejo. Desarrollar una campaña de lanzamiento para un nuevo producto ecológico dirigido a la generación Z. Amara se sumergió en el trabajo con una concentración febril. Era su oportunidad de demostrar, más allá de cualquier palabra o apariencia, lo que era capaz de hacer. Investigó, diseñó, escribió. Creó una propuesta visualmente impactante, con un concepto innovador y un plan de marketing digital detallado. Estaba orgullosa de su trabajo. Lo envió justo antes de que expirara el plazo, con el corazón en un puño. La respuesta tardó casi una semana. Otra vez Sofía. Estimada Amara, el equipo ha revisado tu propuesta y estamos realmente impresionados con tu creatividad y la solidez de tu estrategia. Nos gustaría convocarte a una segunda entrevista el próximo martes a las 10, esta vez con Adrián Vega y también con Carmen Fuentes, nuestra directora creativa. Una oleada de euforia la invadió. Impresionados. Quizás, solo quizás. La segunda entrevista fue diferente. Carmen Fuentes era una mujer de unos 50 años, de mirada inteligente y trato más directo, aunque Amara no pudo evitar notar cómo sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia Adrián, como buscando aprobación. La conversación se centró más en los aspectos técnicos de su propuesta. Amara se sintió más cómoda, defendiendo sus ideas con pasión y conocimiento. Sin embargo, las intervenciones de Adrián seguían teniendo ese matiz incómodo. Hacía preguntas que parecían diseñadas para ponerla a prueba de maneras extrañas. Este concepto es muy audaz, señorita Diallo. ¿Cree que nuestro equipo actual, que es bastante joven y, digamos, con una estética muy definida, se sentiría cómodo desarrollándolo? Oh, la campaña tiene un fuerte componente de activismo social. ¿No teme que pueda alienar a una parte de nuestro público más tradicional? Amara capeó el temporal como pudo. Intentó no pensar en el hecho de que mientras esperaba en la recepción, había visto a otra candidata salir del despacho de Vega. Una chica joven, rubia, delgadísima, vestida con un minimalismo estudiado. Adrián la había acompañado hasta el ascensor, riendo y bromeando con una familiaridad que nunca le había mostrado a ella. La comparación era inevitable y dolorosa. En un momento, mientras esperaba a que Carmen y Adrián deliberaran brevemente en una parte, se encontró con Sofía Romero en el pasillo, cerca de la máquina de café. «Hola de nuevo», dijo Sofía, con una sonrisa que esta vez parecía más genuina, casi cómplice. «He oído que tu propuesta ha sido la comidilla de la oficina. En el buen sentido, claro. Adrián está considerando seriamente tu candidatura, aunque ya sabes cómo es él». Hizo una pequeña mueca. «¿Cómo es él?», se atrevió a preguntar Amara. Sofía bajó la voz. «Exigente, mucho, y tiene ideas muy fijas sobre el tipo de gente que encaja aquí. Pero tu trabajo es innegable. De verdad, Amara, es increíble. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Le dio una palmadita en el brazo, un gesto de apoyo que Amara agradeció inmensamente. Fue como un pequeño oasis en el desierto. La llamada para la charla informal final con Adrián Vega llegó 2 días después. «Solo unos últimos detalles, Amara», le había dicho Sofía por teléfono, aunque su tono sonaba menos optimista que antes. Esta vez, Adrián la recibió en una sala de reuniones más pequeña, menos imponente, pero con la misma atmósfera gélida. Estaba solo. «Amara», comenzó, adoptando casi paternoster que le erizó la piel. «Hemos estado muy impresionados con tu trayectoria, de verdad. Tu propuesta técnica fue, sin duda, una de las más sólidas». Amara esperó, conteniendo la respiración. Sabía que venía un pero.
Pero, continuó él, confirmando sus temores, este es un puesto de mucha visibilidad. La jefa de marketing es, en muchos sentidos, la cara de nuestra creatividad ante los clientes y ante la industria. Necesitamos a alguien que proyecte una imagen muy específica, una imagen de dinamismo, de modernidad, de vanguardia. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado no dicho. Amara sintió como la sangre se le helaba. Ya no eran eufemismos. Era una bofetada directa, aunque envuelta en seda corporativa. Admiro su persistencia, Amara, añadió Vega, como si le estuviera haciendo un favor. No muchas personas con sus circunstancias llegan tan lejos en procesos tan competitivos como este. ¿Mis circunstancias, señor Vega?, preguntó Amara, su voz apenas un susurro, pero cargada de una ira fría que comenzaba a bullir en su interior. Él pareció sorprendido por la pregunta directa. Bueno, ya sabe, en un mundo ideal, solo el talento importaría. Pero no vivimos en un mundo ideal, ¿verdad? La imagen lo es todo, especialmente en nuestro sector. Amara guardó silencio por un momento, asimilando la crudeza de sus palabras. La esperanza que había luchado tanto por mantenerse viva se desvanecía, dejando tras de sí un sabor amargo a injusticia. Recordó todas las horas de trabajo, todas las ilusiones invertidas en aquel sueño. Recordó la sonrisa de Sofía, un pequeño faro que ahora se extinguía. Pero entonces algo cambió dentro de ella. El agotamiento, la tristeza, la rabia, todo comenzó a confluir en un punto de claridad helada. Había pasado toda su vida adaptándose, encogiéndose, intentando no ocupar demasiado espacio, no ser demasiado diferente. Y estaba cansada, cansada de pedir disculpas por ser quien era. Levantó la vista y miró a Adrián Vega directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, ya no era un susurro. Era firme, tranquila, cargada con el peso de una dignidad recién recuperada. Señor Vega, comenzó, y el uso formal de su nombre pareció sorprenderlo. Le agradezco la supuesta transparencia, aunque llegue tarde y envuelta en eufemismos insultantes. Durante todo este proceso, he sentido que mi evaluación se ha basado en criterios que van mucho más allá de mis competencias profesionales. Esas mismas competencias que usted y su equipo han elogiado repetidamente. Adrián abrió la boca para interrumpir, pero Amara continuó, implacable. Permítame preguntarle directamente, ya que parece que la sutileza no es nuestro fuerte hoy. ¿Podría explicarme concretamente qué aspecto de mi perfil no se alinea con la imagen de su agencia, que no esté directamente relacionado con mi talla o el color de mi piel? Porque mis cualificaciones, mi experiencia y mi portafolio, que usted mismo ha calificado de impresionante y sólido, hablan por sí mismos y demuestran ampliamente mi capacidad para ser tan dinámica, moderna y vanguardista como cualquiera. La sorpresa en el rostro de Adrián Vega fue monumental. Se quedó sin habla por un instante, su estudiada compostura resquebrajándose visiblemente. Intentó farfullar una negativa, recurriendo a los clichés corporativos que también dominaba. Señorita Diallo, luminaria creativa, está firmemente comprometida con la diversidad y la igualdad de oportunidades. No es nada personal. Simplemente hemos optado por un candidato cuyo encaje global nos ha parecido más idóneo en este momento. ¿Idóneo según qué criterio, señor Vega?, presionó Amara, sin levantar la voz, pero con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente en su silla. Según los criterios de una industria que predica la creatividad pero teme a la diferencia real. Según los criterios de quien prefiere un envase atractivo aunque esté vacío a un contenido brillante en un recipiente inesperado. Adrián se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que contrastaba con su habitual aplomo. Mire, yo no establezco todas las reglas aquí. Hay una imagen de marca que mantener. Entiendo su decisión, señor Vega, concluyó Amara, poniéndose de pie con una calma que no sentía, pero que proyectaba con una fuerza insospechada. Aunque, permítame decirle, no la comparto en absoluto, ni creo en la validez de su justificación. Solo quiero que sepa, y quizás algún día lo reflexione, que el talento, la creatividad y la energía de la que tanto habla no tienen una talla estándar ni un único color de piel. Quizás luminaria creativa aún no esté preparada para esa clase de luz, una que ilumine de verdad en lugar de simplemente deslumbrar con fuegos artificiales. Se giró y caminó hacia la puerta, sintiendo la mirada atónita de Adrián Vega clavada en su espalda. No miró atrás. Al salir de la sala, vio a Sofía Romero en el pasillo, fingiendo ordenar unos papeles. Sus miradas se cruzaron por un instante.
En los ojos de Sofía, Amara vio una mezcla de sorpresa, admiración y una profunda tristeza, quizás incluso vergüenza. Amara le dedicó una media sonrisa, un gesto que no pedía nada, solo constataba una realidad compartida. El trayecto en ascensor hacia el hall fue como emerger de una apnea. Al cruzar las puertas de cristal del imponente edificio y sentir el sol de la primavera madrileña en el rostro, Amara respiró profundamente. No había conseguido el trabajo. El sistema, una vez más, le había cerrado la puerta en las narices. Pero esta vez algo era diferente. No se sentía derrotada. Se sentía extrañamente ligera. Había hablado, había defendido su dignidad. Y eso en aquel momento valía más que cualquier puesto en cualquier agencia prestigiosa. Caminó sin rumbo fijo por el paseo de la Castellana, el bullicio de la ciudad envolviéndola. Las lágrimas pugnaban por salir, pero no eran solo de tristeza. Eran también de liberación. Se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol recién florecido y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente ser. Ser Amara Diallo, una mujer negra, gorda, increíblemente talentosa y ahora también increíblemente fuerte. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Hubo días de bajón, de dudas recurrentes, pero la claridad que había sentido en aquel despacho no la abandonó. Comenzó a contactar con antiguos clientes freelance, a pulir su propia marca personal. Si las puertas de las grandes agencias estaban cerradas para ella tal y como era, entonces construiría la suya propia. Un par de semanas después, mientras trabajaba en un nuevo diseño en su pequeño pero ahora vibrante apartamento estudio, recibió un correo electrónico. Era de Sofía Romero. «Estimada Amara», comenzaba, «no he dejado de pensar en ti desde tu última visita a la oficina. Quiero que sepas que admiro profundamente tu valentía y tu integridad. Lo que dijiste ese día resonó mucho en mí, y creo que también en otros, aunque nadie lo admita en voz alta. Me hizo cuestionarme muchas cosas sobre este lugar y sobre mí misma». Continuaba explicando que había decidido dejar Luminaria Creativa unas semanas después de aquel incidente, que la atmósfera se había vuelto demasiado opresiva para ella. Y luego, la sorpresa. Estoy empezando un pequeño colectivo de creativos freelance, gente que, como tú y como yo, valora la autenticidad y el trabajo bien hecho por encima de las apariencias. Me preguntaba si te interesaría que charláramos. Creo que juntas podríamos hacer cosas increíbles. Amara releyó el correo varias veces, una sonrisa amplia extendiéndose por su rostro. Quizás no había cambiado el mundo en el despacho de Adrián Vega, pero había encendido una pequeña chispa. Una chispa de conciencia en Sofía, una chispa de autoafirmación en sí misma. Miró por la ventana. El cielo de Madrid era de un azul intenso, prometedor. Cogió su teléfono y comenzó a teclear una respuesta para Sofía. Sí, le interesaría charlar. Mucho. Porque acababa de entender que su luz no necesitaba el permiso de ninguna luminaria ajena para brillar. Podía crear su propia constelación. Y lo haría.